Mi novia fingió ser otra persona para destruirme. No soy de los que creen en red flags al principio. Siempre he sido de pensar que todos tenemos nuestras rarezas. Pero si pudiera volver al pasado, al día en que Valeria me escribió por primera vez a las 3 de la mañana, le diría a ese yo de hace un año, no respondas. Nos conocimos por Instagram. Ella reaccionó a una historia mía donde estaba tocando guitarra, me dejó un mensaje halagando mis manos, algo que no me habían dicho nunca. Fue raro, pero me hizo reír. Y así comenzó todo. Las primeras semanas fueron un subidón de dopamina. Llamadas largas, mensajes constantes, fotos, memes. Era intensa, pero también muy atenta. Me preguntaba cómo me sentía, me mandaba canciones que le recordaban a mí, hasta me sorprendió con comida en el trabajo. Mis amigos decían que parecía demasiado buena para ser verdad. Tal vez lo era. El primer roce llegó al mes, cuando salí con unos compañeros del trabajo a tomar algo después de una entrega complicada. No la llevé porque era una salida espontánea, pero se molestó. Mucho. Me escribió 12 mensajes seguidos preguntando dónde estaba, con quién, porque no le había avisado. Pensé que era inseguridad y traté de calmarla. Me disculpé, aunque no había hecho nada malo. Me prometí que pondría límites. Pero no lo hice. La siguiente semana me hizo borrar a una compañera de trabajo de Instagram porque le daba mala espina. Accedí, pensando que era un sacrificio pequeño por paz. No sabía que eso era solo el inicio. Lo peor es que, entre pelea y pelea, había momentos increíbles. Cine, viajes cortos, sexo brutal, detalles constantes. Ella sabía cómo hacerme sentir el hombre más especial, justo antes de hacerme dudar de mí mismo. Y entonces, una noche, encontré su nombre en un lugar donde no debería haber estado, mi correo laboral. Era un lunes. Estaba en la oficina, revisando pendientes. Me llegó una notificación de recursos humanos, con copia al director de mi área. El asunto decía, comunicación externa no autorizada. Abrí el correo con el estómago hecho nudos. Había una captura de pantalla adjunta. Era una conversación entre mi jefe directo y alguien llamado Valeria. Ella le escribía desde un correo personal, acusándome de tener conductas inapropiadas con varias compañeras del trabajo, usando lenguaje ambiguo, pero lo suficientemente delicado como para levantar alarmas. Me congelé. Al principio pensé que era una broma. Pero reconocí su estilo al escribir. Sus giros de frase. Era ella. Había contactado a mi jefe fingiendo ser una fuente anónima preocupada. No usó su nombre real, pero cometió un error, el nombre del archivo adjunto decía capturas-Valeria. Tuve que hablar con mi jefe. Por suerte, me creyó. Pero me pidieron que aclarara la situación y limitara problemas externos. Quedé como alguien con drama en su vida personal. Me sentí expuesto, humillado. Esa noche la enfrenté. No negó nada. Solo me dijo, quise ver hasta dónde eras capaz de llegar por mí. Como si todo hubiera sido una prueba. Debí irme. Pero no lo hice. Lo siguiente que perdí fueron mis amigos. Primero fue Marcos, mi mejor amigo desde la universidad. No me gusta cómo te habla, me dijo Valeria. Siempre te hace quedar como un idiota. Empecé a dejar de responderle. Después de un tiempo, dejó de intentar. Luego fue mi hermana. Discutieron en una reunión familiar. Valeria me dijo que mi hermana era una mala influencia porque no sabía lo que era una relación real. Cuando defendí a mi hermana, Valeria lloró por horas. Me dijo que me había traicionado. Que no la estaba eligiendo a ella. Y yo, la elegí. Me había aislado sin darme cuenta. Cada relación que tenía fuera de ella se había vuelto un campo de minas. Sentía que caminaba sobre vidrio todo el tiempo. Pero cada vez que me planteaba dejarla, ella cambiaba. Se volvía dulce, vulnerable. Me decía que tenía miedo de perderme. Que yo era su hogar. Y no sabía por qué, pero eso me retenía. Me hacía pensar que, tal vez, yo también tenía algo de culpa. Hasta que una noche, mientras dormía, desperté y la vi revisando mi celular con una expresión que jamás olvidaré. Estaba profundamente dormido cuando escuché un clic. Era mi celular desbloqueándose. Me hice el dormido. Valeria estaba sentada al borde de la cama, con mi teléfono en mano. Su cara estaba tensa, los labios apretados. Revisaba WhatsApp, luego Instagram, luego mis notas. Esperé unos minutos, y cuando me moví como si estuviera despertando, ella rápidamente dejó el teléfono y se acostó como si nada. Al día siguiente puse contraseña nueva. Esa noche discutimos. Me dijo que si no tenía nada que ocultar, ¿por qué cambiaba la clave? Y cuando le dije que no confiaba en que revisara mi vida sin permiso, me abofeteó. Nunca antes me habían pegado. Y nunca imaginé que mi primera reacción sería pedirle disculpas. Me dijo que era porque la había hecho sentir insegura. Que nunca le había dado motivos para confiar de verdad. Que me amaba, pero no podía seguir si yo no la dejaba entrar completamente a mi vida. Y entonces pasó algo peor, comenzó a decirme que estaba enferma. Que necesitaba ayuda. Que si la dejaba, no sabía qué podría hacerse. Esa fue la primera vez que tuve miedo de verdad. No fue una amenaza directa. Fue peor.
Lo dijo llorando, en voz baja, como quien confiesa algo que ha estado cargando mucho tiempo. He estado pensando cosas feas, me dijo. Y siento que si tú te vas, no voy a tener razones para seguir. Estábamos en mi depa, ella en mi cama con la mirada perdida. Yo sentía un peso enorme en el pecho. Era como si me hubieran encadenado emocionalmente. Me sentí responsable de su vida. Como si fuera mi deber mantenerla a salvo. Aunque eso significara perderme a mí mismo. Pasaron semanas donde cada día sentía que caminaba en un campo minado. Un día me despertaba con mensajes de amor y al otro, con insultos porque había soñado que la traicionaba. Literalmente. Me reclamaba por cosas que pasaban en sus sueños. Empecé a ir menos al trabajo. Me sentía agotado mentalmente. Me volqué en evitar conflictos, en calmarla, en sobrevivir. Pensaba, cuando esté mejor, todo volverá a ser como antes. Pero lo de antes ya no existía. Una noche, encontré una cuchilla en su bolso. Cuando le pregunté, me dijo que era por si algún día la desesperación le ganaba. No supe si creerle o si era otra forma de controlarme. Fue en ese momento cuando entendí que necesitaba ayuda. No solo ella. Yo también. Una mañana cualquiera, recibí un mensaje de un número desconocido. Era su hermana. Me escribió directo, perdona que me meta, pero Valeria no está bien. No eres el primero que pasa por esto. Hablamos. Mucho. Me contó cosas que me dejaron frío, había tenido patrones similares con exparejas. Manipulación. Autolesiones. Acusaciones falsas. Nunca lo dijeron en la familia por miedo a que la juzgaran. Ese día tomé la decisión de irme. Dejé el depa por un tiempo. Bloqueé números. Cambié contraseñas. Avisé en el trabajo. Me desaparecí. Ella intentó contactarme varias veces, incluso a través de cuentas falsas. Pero ya había pasado el punto de quiebre. Sabía que, si no lo hacía, algo peor podía pasar. Han pasado 8 meses. Estoy en terapia. Aún tengo días donde dudo de mí mismo, donde me pregunto cómo permití todo eso. Pero también me digo que sobreviví. Que no era amor. Era dependencia, miedo y manipulación. Y si alguien está leyendo esto, con una pareja que te hace sentir menos, que te aísla, que te hace dudar de lo que ves y de lo que sientes, huye. Porque si yo no hubiera abierto ese correo del trabajo, tal vez hoy seguiría atrapado. Historia 2. Creí que era amor, pero en realidad era control absoluto. Nunca olvidaré la primera vez que la vi. Era en la fiesta de cumpleaños de una amiga en común, en un bar medio escondido del centro. De esos lugares con luces cálidas, sillas que no combinan y playlist de los 2000. Ella entró como si el aire le perteneciera, vestida de negro, sonrisa torcida y una mirada que te hacía sentir escaneado. Me habló primero. Estás muy serio para una fiesta, te castigaron y te dejaron salir igual. Me reí, claro. Ella sabía cómo robar atención sin pedirla. Su nombre era Laura, y esa noche nos fuimos juntos. En ese entonces, pensé que había tenido suerte. La forma en que me miraba, como si yo fuera la cosa más interesante del cuarto, me hizo sentir visto. Especial. Durante semanas, hablábamos horas por teléfono, nos mandábamos mensajes a cualquier hora. Me hacía sentir como si todo en mi vida hubiera sido un prólogo para conocerla. Al principio, todo era perfecto. No lo digo por exagerar. Me cocinaba aunque odiaba cocinar, me esperaba afuera del trabajo con café, escribía cosas como me gusta la versión de ti cuando estás conmigo. Y yo caí de cabeza. Me sentía tan afortunado. Nunca había estado con alguien tan carismática, tan intensa, tan absorbente. Pero fue justo eso lo que empezó a cambiar. La intensidad. Primero eran pequeños celos disfrazados de halago, no me gusta que esa chica del trabajo te mire así. Es que eres muy guapo, amor, cualquiera querría lo que tengo yo. Luego vino la preocupación por mis amistades, ese amigo tuyo, el que siempre quiere salir, no sé, me da mala espina. Siento que no te valora como yo. No noté la transición. Nadie lo hace. Cuando estás dentro, crees que el problema sos vos. Que estás exagerando. Que es normal. Que es amor. Hasta que dejé de ver a mis amigos. Dejé de ir a clases. Empecé a inventar excusas para no asistir a reuniones familiares. Porque cada vez que lo hacía, ella se ponía rara. Triste. O enojada. Y yo odiaba verla así. Me sentía culpable, como si estuviera fallando. Y justo cuando empezaba a dudar, cuando algo dentro de mí susurraba esto no está bien, ella aparecía con una versión dulce, vulnerable. Perdón, es que te quiero demasiado, y me da miedo perderte. Yo tragaba mis dudas. La abrazaba. Y seguía. Lo que no sabía es que eso era solo el comienzo. No sé cuándo exactamente empezó a aislarme por completo. Fue como una gotera, lenta, constante, y al principio casi imperceptible. Pero un día me desperté y me di cuenta de que todos mis círculos sociales se habían reducido a ella. Mis amigos dejaron de escribirme. Mi familia asumía que yo no quería verlos. No entiendo por qué todos te quieren alejar de mí, me decía. ¿Tanto miedo les da que seas feliz? Y yo,
confundido, empezaba a ver a los demás como el problema. Me convertí en alguien paranoico, defensivo. Una versión de mí que nunca me gustó, pero que aceptaba porque ella me hacía sentir que era por nuestro bien. Hubo una vez que mi hermana me llamó llorando porque era el cumple de mi sobrino y yo ni había mandado un mensaje. Laura me escuchó hablar con ella desde la otra habitación, y cuando colgué, me dijo con una frialdad quirúrgica, «Ahora te acordás de ellos, ¿no? Cuando ya tienen a alguien que te reemplace». Yo no supe qué contestar. Me sentí sucio. Culpable por algo que ni sabía qué estaba haciendo. Y entonces me abrazó. Y lloró. Y me dijo, «Siento que soy demasiado para vos, que te voy a perder por ser tan intensa». Esa frase me perforó. Me convenció de que el problema era yo, por no saber manejarla, por no saber amar como ella. Y es que cuando estábamos bien, era como una droga. Nos reíamos hasta que nos doliera el estómago. Hacíamos planes para irnos a vivir juntos, para abrir un cafecito en la playa. Me hacía sentir amado de una forma adictiva, con una intensidad que confundía pasión con dependencia. Pero cuando no, cuando algo se torcía, era como estar encerrado en una habitación sin ventanas. Una noche, discutimos porque yo quería ir al cumpleaños de un viejo amigo. Nada grave. Pero ella se puso pálida, me acusó de no quererla, de preferir a otros antes que a ella. Me fui igual. Necesitaba respirar. Cuando volví, ella no estaba. Solo había una nota en la mesa. «No voy a competir con el mundo por vos». Elegí. Y eso fue solo la primera vez que se fue. La primera vez que Laura desapareció, no supe qué hacer. Estuve toda la noche sin dormir, escribiéndole, llamándola. Nada. Me dejó en visto. A la mañana siguiente, me contestó un simple, «Estoy bien. Necesito pensar». Durante 3 días no supe nada de ella. Yo caminaba como zombi, sin poder concentrarme en nada. Tenía miedo de que le hubiera pasado algo, o peor, que me hubiera dejado. Lo interpreté como un castigo, y me prometí que nunca más la haría enojar así. Cuando volvió, fue como si nada. Me trajo una planta, me dijo que me extrañó, y que ojalá no volviéramos a lastimarnos. Yo la abracé como si hubiera vuelto de la guerra. Y después, empezó a hacerlo con más frecuencia. Cada vez que algo no le gustaba, se iba. A veces por un día, a veces por una semana. No contestaba mis mensajes, no decía dónde estaba. Era su forma de darme espacio, pero se sentía como si me arrancaran la piel. Y cuando volvía, siempre era igual, dulce, arrepentida, y llena de frases como «nadie me hace sentir como vos» o «te juro que intento cambiar, pero me cuesta». Yo vivía en un estado constante de ansiedad. No sabía si al día siguiente estaría a mi lado o se esfumaría otra vez. Me volví codependiente. Obsesionado con no equivocarme, con no decir lo incorrecto, con adivinar lo que ella necesitaba antes de que explotara. Una noche, después de otra de sus huidas, fui a buscarla a su departamento. Su auto estaba afuera. Toqué la puerta una y otra vez. Sabía que estaba ahí. No abrió. Lo que no sabía era que esa noche estaba con alguien más. No lo supe con certeza esa noche, pero algo dentro de mí se quebró. Nunca me había animado a sospechar que Laura pudiera estar con alguien más. Porque ella siempre decía que era yo quien la lastimaba, que ella solo quería quererme. Días después, un amigo en común me confesó, entre tragos, que Laura había estado viéndose con un chico que conoció en una clase de yoga. Que los había visto juntos, nada comprometedor, según él, pero que se notaba una conexión. Le agradecí por decírmelo. Pero por dentro, me sentí vacío. Quise confrontarla. Lo intenté. Le pregunté, con miedo, con la voz temblando. Y lo negó todo, por supuesto. La otra vez, creyendo más en otros que en mí, me gritó: «¿Sabes lo difícil que es para mí confiar y vos me clavas un cuchillo así?» Terminó llorando, otra vez, repitiendo que yo era la única persona en quien había confiado. Y yo le pedí perdón. Porque eso hacía Laura. Volvía cualquier duda contra vos. Te hacía sentir que por desconfiar, eras cruel. Que por poner límites, eras frío. Que si te alejabas, eras igual a los demás que la habían dejado rota. Lo que vino después fue una etapa extraña. Laura empezó a hablar de abrir la relación. El amor no es posesivo, decía. Quizás así dejamos de hacernos daño. Yo no sabía ni qué responder. Sentía que mi mundo tambaleaba. Pero otra vez, terminé diciendo que lo pensaría. Porque ya no sabía dónde terminaba ella y empezaba yo. Empecé a tener insomnio. Me despertaba en medio de la noche con la garganta apretada. Había días en que no quería levantarme. Mi trabajo se recintó, mis pocas relaciones también. Pero seguía atado a ella. Porque en el fondo, sentía que sin Laura yo no valía tanto. Que había algo roto en mí que solo ella sabía ver. Hasta que un día encontré un mensaje en su celular. Ni siquiera estaba escondido. Era de madrugada, ella dormía. Yo solo quería poner alarma para el día siguiente. La pantalla estaba desbloqueada. «Gracias por anoche. Siento que con vos soy libre». Era de otro. Firmado con un emoji de corazón. Esa vez no le dije nada. Me quedé despierto, mirando el techo.
Y supe, por primera vez, que algo en mí había cambiado. No lloré. No me enojé. Solo me sentí, cansado. Pero el final no llegó esa noche. Aún faltaba lo peor. Lo peor llegó cuando intenté terminar. No fue una pelea. No hubo gritos. Solo una conversación en el sofá. Le dije que necesitaba un tiempo. Que ya no sabía quién era yo dentro de la relación. Que la amaba, pero que algo se había roto. Pensé que iba a reaccionar como siempre, llorando, yéndose, manipulando. Pero esa vez, no dijo nada. Solo me miró fijo por unos segundos eternos. Luego se levantó, fue a la habitación, agarró su bolso y dijo, no sabes lo que acabas de hacer. Y se fue. Al principio sentí alivio. Como si hubiera quitado una mochila después de una caminata larguísima. Dormí bien por primera vez en semanas. Le conté a un par de amigos. Mi hermana lloró de alivio. Pero al tercer día empezaron los mensajes. Al principio sutiles, solo quiero saber si estás bien. Luego más intensos, no podés borrarme así, después de todo lo que dimos. Y después, las amenazas, si no me contestas, voy a ir a tu casa y no me voy a ir hasta que me des la cara. Lo peor fue cuando empezaron a escribirle a mis conocidos. A una excompañera de trabajo, diciéndole que yo la acosaba. A un primo, insinuándole que yo tenía problemas de adicción. A mi jefa, desde una cuenta falsa, enviando capturas de peleas nuestras manipuladas para parecer abuso verbal. Tuve que bloquearla de todos lados. Cambiar mi número. Borrar redes. Sentía que estaba escapando de una guerra silenciosa que nadie más veía. Que Laura ya no quería estar conmigo, quería destruirme. Una tarde encontré a mi gato encerrado en el balcón. La puerta tenía puesto un seguro que yo no usaba. Sospeché de inmediato. Días antes, Laura me había dicho, tu gato es lo único que te queda. ¿Qué pasaría si también te deja solo? Me paralicé. Llamé a un cerrajero, cambié cerraduras. Empecé a dormir con una silla contra la puerta, como si viviera en una película. Fui a terapia. Mi psicóloga me miró con la misma cara con la que uno mira a alguien que salió de un accidente. Me dijo algo que nunca olvidé, esto no es amor que se rompió. Esto era violencia que se disfrazó de amor. Y entonces entendí. No estaba saliendo de una relación fallida. Estaba saliendo de una jaula. Pero justo cuando empecé a reconstruirme, recibí un mensaje inesperado. De su madre. El mensaje de su madre decía algo breve, pero devastador, no sé qué pasó entre ustedes, pero Laura no está bien. Me preocupa. ¿Podrías hablar con ella, por favor? Mi primer impulso fue de culpa. Otra vez. Como si todo fuera responsabilidad mía. Pero algo dentro de mí reaccionó diferente esta vez. Decidí responderle con respeto, pero firmeza. Le dije que lamentaba que Laura no estuviera bien, pero que nuestra relación había sido muy dolorosa para mí, y que no podía volver a involucrarme sin hacerme daño. Su madre leyó el mensaje, y nunca contestó. Semanas después, una amiga en común me contó que Laura había empezado a salir con otra persona. Al parecer, las cosas iban rápido, intensas, igual que al principio conmigo. Me dijo que la había visto cambiar de nuevo, del encanto al control. Sentí una mezcla rara de alivio y tristeza. Porque entendí que nada de lo que había vivido fue personal. Yo solo fui una estación más en su ruta. A veces la gente no te quiere. Solo quiere no estar sola. Con el tiempo, volví a conectar con mi familia. Volví a ver amigos que pensé que había perdido. Algunos se habían alejado por impotencia, otros porque simplemente no sabían qué hacer. No los culpo. Yo también me había perdido. Hoy, años después, sigo yendo a terapia. A veces todavía me descubro dudando de mi intuición, revisando 2 veces si lo que digo podría sonar muy duro o muy egoísta. Pero me abrazo en esos momentos. Porque aprendí algo que desearía que más personas supieran. El amor no debe doler. No debe confundirte. No debe hacerte sentir menos. Si estás escuchando esto y algo te resuena, si sentís que caminas con cuidado para no despertar el enojo del otro, si sentís que amar significa sacrificarte hasta olvidarte, por favor, habla con alguien. Salí de esa habitación sin ventanas. No estás loco. No sos exagerado. Y sobre todo, no estás solo. Yo también pensé que era amor. Y tuve que perderme por completo para entender que era miedo.